Buenos días amigos, nos encontramos aquí nuevamente en este canal de Transformación Nacional, tratando de dar nuestro pequeño grano de arena al movimiento del presidente López Obrador. Hoy nos encontramos con mi amigo José J. Parra, amigo y vecino, Sus órdenes. y pues aquí vamos a hacerle una pequeña entrevista Gracias. y pues comenzamos con la primera pregunta. Don José, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Este, Gracias por tu invitación, ¿eh? no, pues aquí Y un estamos. saludo a tu auditorio, a tus personas que te siguen en tu canal. Y espero que sea amena, que sea agradable para ustedes y que lleve un buen mensaje. Es lo más importante. Muy bien. Muchas gracias. Pues comenzamos con la primera pregunta, don José. ¿Cómo inició Que salga usted de tu ronco pecho. su admiración, su, pues, no sé, su seguimiento al presidente? Me decía usted no militancia, pero sí admiración por el presidente. ¿Cómo Claro es que que sí. inició ese seguimiento del señor López Obrador? Mira, Miguel, de antemano sobre las experiencias vividas en mis años, pues ya bastantes que he pasado. Tengo, pues afortunadamente, la fortuna y la dicha de platicarte de los contrastes que se vivieron o el secuestro que se vivía en gobiernos pasados, que a mí me tocó pues por desgracia pasar algunos malos desaguisados o ser una de las personas que fue no de las que estaban muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy involucradas en los gobiernos estos porque jamás me gustó su manera de llevar El el país. país. Ah, Me tocó mirar infinidad de cosas, pero ahorita nos vamos a enfocar en este punto del señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy bien. nuestro presente presidente, que ojalá y que nos durara más tiempo, pero pues bueno, los ciclos empiezan y ciclos se acaban. Quien no quisiéramos que esto siguiera, Claro. pero son etapas que se acaban. Sí, por ejemplo, el presidente Bukele, que pudo modificar la constitución y el pueblo lo volvió a reelegir. ¿O qué Mm, opina del eh, presidente eh, Bukele usted? eh, el presidente Bukele, no voy a dimensionarlo a tal grado porque el presidente Bukele gobierna un estado un poco más reducido. Quiero explicarme que al enfocarse en un estado donde el volumen de habitantes no es tan intenso y tan inmenso como nuestro país, México, Ujú. no creo que haya sido tan fácil también, no lo quiero decir que fue fácil, porque no es lo mismo gobernar 3 4 millones de habitantes a gobernar 128 a 130 millones de habitantes. Así es. Se enfrentan a condiciones que también puede haber muchas carencias en ese tipo de países. Porque si tú te fijas, eh, han vivido la mayoría de su estado de Bukele. Esos estados de Centroamérica, la mayoría vivían por puro, ellos sí eran dictadores. Mm. Su principal gobierno que tenían era de dictadura. Cosa que aquí con nosotros, aunque mucha de la gente le diga dictador al señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro apreciado presidente, no es Claro un que no, dictador, claro que nada no. tiene que ver. Dictador, te voy a decir quién. Dictador es aquel que dura 70 años en el poder
como lo fueron los gobiernos anteriores. Te hablo del PRI directamente si tú quieres. Sí. El PRI para mí fue un dictador, porque lo único que cambiaba era de nombre, pero seguía siendo el mismo PRI. Es como tener a un... Voy a decir la palabra que dice nuestro presidente. Nuestro presidente dice, se acabó con don Porfirio, pero desgraciadamente llegó doña Porfiria. Y si Porfirio duró 30 años, Porfirio Díaz duró 30 años, perdón, en el poder, pues oye, dura 70, 80 años en el poder y todavía seguir sangrando el país, que aparte lo dejó, Porfirio Díaz lo dejó por los suelos. Entonces nos llega un gobierno priista, entre comillas, le vamos a poner gobierno, que en lugar de apoyar al pueblo, se dedicaron a sacar la mayoría de los presidentes, a saquear y a presionar, a ser represores. Te digo la palabra correcta, ser represores. Pues lo que decíamos ayer, perdón la interrupción, Sí, claro. de que se conmemoraba el día de ayer, los 30 años del asesinato de Colosio. Ah, de Colosio. De Colosio. Fíjate, ¿quieres que te cuente una anécdota? Sí, claro. Mira, sucede que en los primeros días de marzo de 1994, trabajando para una empresa, llega el momento en que nosotros salimos a las 3 de la tarde de trabajar con nuestras labores. Yo soy operador de máquinas impresoras. Fui operador de máquinas impresoras. Entonces era muy detallista porque yo era una persona que tenía a mi cargo mucho personal porque manejaba una máquina de velocidad, ahorita ya en la actualidad hay máquinas más grandes. Sacábamos en caja de cartón 250 cajas de cartón por minuto. Caray. Entonces, salíamos demasiado cansados porque trabajábamos siempre bajo mucho estrés. Fíjate, en esos momentos, ya faltando 5 o 10 minutos para las 3 de la tarde, estando en vestidores ya preparándose para salida, e ir a descansar. E irónicamente, cuando tú ya tienes unos planes para poder salir de trabajo hacia tu casa y relajarte, llega un representante de un sindicato, que lo puedo decir porque pues, no tengo yo empache, no soy de los que son muy temerosos en ese aspecto. Llega y nos dice, muchachos, tenemos una cita en el auditorio Benito Juárez, en los primeros días de marzo. Ándale que, híjoles, sin comer, llevaba mochilas y todos los que estábamos ahí, que éramos aproximadamente unos 80 a 100 trabajadores en la empresa, porque trabajábamos 3 turnos y era grande la empresa. Ajá. Y nos citan en el auditorio Benito Juárez, aquí en Guadalajara. A mí me sorprendió muchísimo porque cuando vamos llegando al auditorio se me hizo raro porque la mayoría de los meetings en otros sindicatos, en otras elecciones, okay. En otras elecciones los meetings los hacían al aire libre. Okay. Y ese día el meeting se hizo en un lugar, recinto cerrado, en un circuito cerrado. Y en cada puerta, cuando estaba ingresando uno, a ver, ¿qué traes en la mochila? Bueno, pues yo abrí, pues oye, enseñé mi ropa de trabajo, mi topper, donde yo llevaba mi lonche, y luego todavía te esculcan a ver qué es lo que está pasando aquí. Para esto apenas empezábamos a tener las visorías, porque entonces estaba Camacho Solís, que había ido a una reunión con los que estaban levantándose en el sur del país.
Sí, con los zapatistas. Los zapatistas. Y tuvo Su una... comandante Marcos era. Con Marcos. Ajá. Tuvo una reunión con Marcos para tener algunos arreglos. ¿De qué se trató? No, jamás, tú ya sabes que el gobierno nunca nos decía de qué se trataban esos convenios. Pero me imagino que le ofrecían algunos acuerdos benéficos para él, para que, vamos a ponerle la palabra correcta, para que le bajara al agua los camotes, lo correcto. Camacho Solís con eso se hizo de un atractivo hasta presidencial, porque empezó a surgir como una persona viable para que llegara a la presidencia de la República. Ajá. Entonces, los enjuagues que se manejaron en Palacio Federal, yo creo que fueron otro tipo de intereses que no le convienen, voy a decir el nombre completo, que fue el que revolucionó ese tipo de gobierno. Carlos Salinas de Gortari, tiene una palabra muy grosera, pero por respeto a tu auditorio, la voy a omitir. Ya se sabía todos sus planes que él traía. Salinas de Gortari traía una intención antes de que fuera Camacho Solís y que se hicieran las postulaciones, traía el lema de que él quería ser como un emperador aquí en México, cosa que mucha gente no lo ha dimensionado. Sí lo saben. Uh-huh. Lo que pasa que mucha gente no lo comenta, no lo quiere decir porque o se les olvida, digo de los que tenemos edad, porque ya los que son más jóvenes, claro, ya no conocen, sí, no supieron de todo ese tipo de tejes y manejes, pero ¿cómo estaba nuestro país en ese tiempo? ¿Cómo estaba? Entonces, Camacho Solís era el adecuado para que supliera a Salinas de Gortari, pero con el titireteo, con los hilos que iba a manejar Salinas de Gortari. Algo no le gustó de Camacho Solís. Entonces, en un momento dado, busca dialogar con Luis Donaldo Colosio, uh-huh, para que se postulara como candidato a la República. Todo iba bien, pero de maravilla. Para ese tiempo, fíjate, voy a platicarte, te platico anécdotas. Nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, en una charla que tuvo, dice: yo había hablado con Luis Donaldo Colosio un día antes o 2 días antes al suceso final. Pero yo te platico ese día cuando aquí en México me regreso, aquí en Guadalajara me regreso un poquito, uh-huh, porque cuando ya estábamos nosotros adentro, había policías por todos lados, o sea, había guardias, había parte del ejército ahí afuera, uh-huh, cuidando que no le pasara nada, como que ya venían cuidando a Luis Donaldo Colosio. Digo cuidando porque ya había un plan fraguado para poderlo eliminar, porque para mí tuvo la fortuna y el valor civil de no coincidir con el gobierno de Salinas de Gortari. Y en uno de los mítines que tuvo, se le salen unas palabras muy célebres que se quedaron y que una botarga que anda por ahí, no voy a decir su nombre porque se opaca aquí la conversación. No, y nos perjudica. Sí. Ella dijo que el pueblo tenía hambre de sed. Hambre de sed, sí. Bueno,
Luis Donaldo Colosio, hablando con seriedad, dice, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Sí. Fueron las palabras célebres que se quedaron y que ahorita en la actualidad todavía nos siguen diciendo, eso fue, o eso sería lo que le molestó a Carlos Salinas de Gortari, Claro. o hicieron un enjuague entre muchos personajes para involucrarse y desaparecer a Luis Donaldo Colosio. Te lo voy a decir por qué. Porque en ese atentado participaron Carlos Salinas de Gortari, Camacho Solís, y también ya en su momento, fíjate bien, porque esto es muy importante, lo digo para tu auditorio para que lo tome en cuenta, ya estaba involucrado Genaro García Luna. Sí, ya. Entonces Genaro García Luna ya estaba metido y era una persona que todavía era joven, pero ya él venía de un grupo que después, en otro momento, platicaremos de Genaro García Luna, porque es importante saber para que no nos cuenten. Así es. Que nadie nos venga a decir qué es o por qué es la tirria contra el PRIAN, porque el PRIAN nació en 1988. Fíjate bien, yo te estoy hablando ya de 6 años anteriores al asesinato de Luis Donaldo Colosio. En 1988, el ganador en las elecciones fue Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, el primer fraude. El primer fraude de la historia, sí. Y el que más debe de avergonzar a los priistas, a los prianistas, porque desde ese día se conoció su amaciato, porque vivieron un amaciato que cada quien vivía en su casa, pero se relacionaban, claro. Se iban a dar su vueltecita por ahí para poder hacer sus enjuagues. Entonces ahí es donde nace el amaciato. Fíjate cómo suceden las cosas, Miguel. No acabamos de entender, o nos miraban la cara de veras, el gobierno anterior cree que nosotros somos ingenuos, somos tontos, así o somos todavía traemos taparrabos. Sí, porque es lo correcto. Ellos creen que todavía que México no se enteraba de todas sus artimañas y mezquindades que hacían para poder llegar al poder. Es muy penoso. Es muy penoso porque en aquellos años, a diferencia de lo que hoy estamos viviendo en esta época, en aquellos tiempos había alguien que hacía un comentario o hacía unas críticas duras hacia un gobernante, ya no nada más a un gobernante nacional, a un gobernador de un estado, y no lo volvían a ver en casa. Eso era dictadura. Y eso era dictadura. Allí es donde deberíamos de llegar a toda la gente, para que la gente comprenda qué es dictadura y que diferencie lo que fue dictadura a lo que hoy quiere darles libertades. Hoy, estas personas que le dicen dictador, que le dicen hasta viejo decrépito. No, se le falta respeto al respeto a una, ya no a la persona, es a la investidura. Así es. A la investidura presidencial. ¿Qué esperanzas que en aquellos tiempos? No, qué esperanzas Carlos Salinas de Gortari no, y hasta el títere de Peña Nieto. Sí. Peña Nieto, híjoles, hay muchas anécdotas que te puedo platicar. Mira, tan solo para decirte una de las de Peña Nieto. Tuvo una entrevista con Nino Canún, que tú llegaste a escuchar a Nino Canún alguna vez. Claro, perfecto. Sí. Nino Canún, en una de sus presentaciones dijo: señor presidente, yo vengo a darle las gracias a López Obrador, para que la gente sepa. Dice, yo vengo a darle las gracias a usted
Dice, porque usted nos ha dado libertad de expresión, cosa que le están eclipsando porque están sacando a una guerra que es, no es sucia, es puerca. Perdóname la expresión y espero que también tu auditorio me disculpe, pero ya no es sucia, es puerca. No se vale, no se vale ser tan mezquinos con una persona que en lugar de ofender a las personas, lo único que hace es buscar la manera de réplica y decir, bueno, tú me vienes a decir de cosas, yo te doy mis puntos de vista, porque ojalá y que aquellos presidentes que estaban, que les hubieran permitido simple y sencillamente llegar y decirles, usted ha hecho y esto otro. Los ejemplos, búscalos en Felipe Calderón cuando fue a Monterrey, al TEC de Monterrey, que le exigieron la vida de dos jóvenes que les criticaron o que les sembraron, según el ejército, la policía, que eran unos drogadictos. Los estudiantes de Monterrey, los estudiantes, dos jóvenes que venían de una fiesta y que asesinaron. Y que por cierto en su clase eran de los más aplicados y muy buenas personas, pero ¿quién se los critica? Porque todo estaba pagado a todos los medios. El primer cobarde que ataca demasiado a López Obrador se llama Carlos Loret de Mola, y que es archimillonario a base de comprar conciencias y comprar y venderse. Chayote. Vender chayote. Vender, yo creo que venden hasta piñas, o esas son las que, porque también tienen sus espinitas, también las piñas. Ajá. Y se vendió. Hay que ser sinceros. Les estuvo recibiendo no cualquier cosa. Un periodista, yo conozco periodistas, jamás llegaban a ganar de 20 a 30 mil pesos. Cuando ganaban ese dinero, ya eran un dineral. Un dineral, sí. Era muchísimo dinero. Sí. Para que ganen 3 millones de pesos. No, es que está... Es un crimen. Está fuera de toda proporción ética, ¿sí? Sí, está fuera de ética. Ya no le vamos a decir la proporción, la vamos a poner fuera de ética. Habiendo personas que ganan, no sé, 10, 8,000 pesos 10, al 15 mes, mil pesos máximo. Sea, sí. A que este miserable gane 3 millones de pesos, y eso bajita la mano. ¿De dónde saca un periodista? Y vuelvo a repetir que conozco muchos periodistas. Afortunadamente no puedo decir sus nombres porque puedo perjudicarlos. Sí, está bien. Entonces esos me los voy a omitir, a menos que se... El verdadero periodista gana poquito. El verdadero periodista. Y otra cosa, es el que sale a rifársele en las calles. Y a dar es el que sale a hacer los reportajes, el que va a hacer las entrevistas a los... Y el que peligra. Y es el que desaparece. Porque los que están en confort, detrás de una cámara, ellos no arriesgan su vida para nada. Ellos están en su espacio y nada más les mandan los reportes y lo que deben de decir a nivel se comunican y dice, ¿qué reportaje nos tienes ahora? Pues mira que hicieron un levantamiento de tal o cual, y todo hablar en contra de un presidente, pero cuando estaban los demás le echaban la culpa al crimen organizado o a las bandas de delincuentes, pero jamás al gobierno. Porque estaban... hay una cosa muy importante. Ojalá y podamos hablar en un momento dado del pacto de silencio que firmaron el 24 de marzo del 2011 todos los medios informativos, sí, para
para callar conciencias, ¿cuánto dinero crees que les hayan dado a cada periodista? Porque ahí estaban Ciro Gómez Leiva, Flores de Mola, Joaquín López Dóriga, el de Hechos, ¿cómo se llama? Javier Alatorre. Javier Alatorre, estaba Que ahora está Cárdenas, defendiendo a su ahora anda patrón, con... Sí, no, claro. Ricardo Salinas Claro. Pliego, con todo el borlote este que Con trae todo de y que no todo, quiere pagar impuestos. no quiere pagar impuestos. Que por cierto es un tema inédito. ¿Cuándo se había visto eso? Pues es que, si somos honestos, no les cobraban los impuestos. Pues era correcto que se les cobraran. Claro. Porque ahora todos los ricos que están pagando impuestos están chillando, están llorando, cuando a una persona que pasa con un carrito vendiendo paletas, si no trae un permiso, Lo levantan. le quitan su carrito y le quitan su medio de vida con el cual se está Sosteniendo. alimentando Sí. y teniendo familias, hijos. Imagínate